¿Cómo están, amigos del canal del Congreso? Este 16 de octubre se celebra en el Perú el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, fruto justamente de movilizaciones producidas en los años 80, en que personas llegaron aquí justamente al Congreso para exigir una normatividad en favor de este sector poblacional, que a decir de las últimas cifras dadas por el INEI, superan el 1,5 millones en nuestro país. Vamos a hablar justamente sobre este tema porque aquí en el Parlamento funciona una comisión revisora del Código Civil en materia justamente de las personas con discapacidad. Nos acompaña justamente una de las personas que aporta en esta comisión, el doctor Carlos Fernández Cesarego. Hablar de él es realmente muy importante porque ha sido ministro de Justicia durante la primera administración del presidente Fernando Belaúnde, también es profesor emérito de la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica y actualmente dicta cátedra en las universidades Ruiz de Montoya y UNIFE. Así que saludamos de inmediato al doctor Carlos Fernández Cesarego. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Yo quiero aquí en esta oportunidad también agradecer al presidente de esta subcomisión especial de revisora del Código Civil. El congresista Reinaga es el gestor precisamente de John la ley, John Reinaga, de la ley del discapacitado, y agradecerle por la invitación que me hizo en su oportunidad. Usted acaba de decir que congresista Reinaga es uno de los gestores justamente aquí en el Parlamento de esta ley de personas con discapacidad que ya está vigente, se está ultimando su reglamento a nivel del Ejecutivo, pero para que se haga efectiva esta norma es necesario hacer algunas modificaciones también a diversos, digamos, dispositivos, y entre ellos el Código Civil. Sí, en esta parte las modificaciones tienen que ser radicales, porque los errores son monumentales. A ver, ¿cuáles son, por ejemplo? El artículo 3 del Código Civil que lo voy a leer para que se pueda comprender mejor. Dice: toda persona tiene el goce de los derechos civiles. Todos, no hay ser humano, sin excepción, todos tenemos derechos civiles. Pero dice a continuación, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley. ¿Cómo se pueden establecer excepciones a la capacidad que es inherente al ser humano, como lo es la libertad? Es imposible. Por lo tanto, no hay incapaces. La palabra incapacidad debe desaparecer, aunque esté diciendo algo que muchos tal vez no lo van a entender. Hemos escuchado en algunas oportunidades a abogados hablar de la libertad como el derecho al goce y al ejercicio. ¿Esa es una, digamos, teoría errada? Por supuesto. Este es un tema fundamental, inclusive para comprender la capacidad hay que comprender qué es la libertad. Hemos hablado de las libertades, siempre vivimos como seres libres, entendemos qué es la libertad. Se decía antes cuando le preguntábamos a mis profesores cómo se define el ser humano, me decían que es un animal racional. O sea que lo que nos diferenciaba de los demás animales era la razón. Pero es que razón tiene mi perro, razón tiene el chimpancé. En eso no me diferencio. Lo que hace la diferencia es que el ser del ser humano es libertad. Lo que nos hace ser lo que somos, seres humanos, es la libertad. La libertad nos diferencia, por lo tanto, de todos los entes y objetos del mundo, incluyendo a los otros mamíferos, especie a la que pertenecemos. Y que si no tuviéramos libertad seríamos pues un elemento adicional al chimpancé, que tiene más del 90% de genes compartidos con el ser humano. Correcto. Además de este artículo 3 del Código Civil, ¿qué otros artículos de este compendio legal habría que modificar, doctor? Claro. Este artículo, pues, por lo tanto, de raíz, salvo excepciones, es la cosa más absurda del mundo. No hay incapaces. La capacidad se pierde solo con la muerte. Un concebido es capaz. Un ser humano en estado vegetal es capaz.
Lo que pasa es que no puede ejercer esa capacidad. Y cuando hablamos no de incapaz, pero de discapacitado, ¿no es también de alguna forma peyorativa? Exactamente. A mí la palabra discapacitado tampoco me gusta, porque está hablando de que le falta capacidad. No, él tiene capacidad, lo que pasa es que por sus problemas tiene limitaciones en el ejercicio de la capacidad. Por eso hay que distinguir claramente. Por ello viene, digamos, la utilización ahora de personas con habilidades diferentes. Bueno, habilidades son que unas pueden ejercitar ciertas cosas y otras, pero todos, incluyendo ellos, somos capaces. Y tenemos habilidades. Y tenemos habilidades, pero para el ejercicio, ¿no? Lo importante también es referirse a que por muchos años, y yo creo que todavía, se piensa que hay dos capacidades. Así me enseñaron a mí, la capacidad de goce o de derecho y la capacidad de ejercicio o de obrar. Y esto no es exacto. La capacidad es una que se ejercita. El ejercicio no es autónomo, se deriva de la capacidad, es su ejercicio, es su expresión que se vuelca en el mundo de la realidad. Es lo mismo que la libertad. Entonces, volviendo al tema de las modificaciones, este artículo hay que erradicarlo de raíz. De raíz, porque está tremendamente errado, como fácilmente se percibe. ¿Hacia dónde apuntamos ahora? ¿Qué otro aspecto Ahora del código? apuntamos al título 5 de la sección primera del código, que dice capacidad e incapacidad de ejercicio. Por supuesto, los dos términos incapacidad e incapacidad deberían desaparecer. Aquí se debería decir limitaciones o restricciones o algo similar a la capacidad. Restricciones a lo que nunca se pierde, la capacidad. No hay incapaces, todos somos capaces, ¿no? Lo que se restringe es el ejercicio de la capacidad. Por eso la capacidad no hay dos, es una. El ejercicio no es autónomo, el ejercicio deriva de la capacidad. Correcto. ¿No? Entonces todo este título 5 debe modificarse. Además de estas modificaciones puntuales, por ejemplo, aquí el artículo 42 dice, tienen plena capacidad de ejercicio de sus derechos civiles. Yo diría que lo que tienen es plena limitación a ejercer su capacidad. No hay incapacidad, es restricciones. No se pierde la capacidad. Y lo mismo en el artículo 43. Son incapacidad absoluta. ¿No? ¿Será, doctor, que estas, digamos, el código tiene 30 años más o menos de vigencia, ¿verdad? Sí, el 14 de noviembre cumple 30 años. Hace 30 años había una concepción distinta. Hay que adecuarla a los tiempos modernos. Si usted lee el preámbulo de la Constitución del 79 es una maravilla. Si usted lee el artículo 1 de la Constitución del 79 es perfecta. La persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos deben protegerla y respetarla. Si usted lee el artículo 1 de la Constitución 93, dice que la finalidad no es la persona, sino la defensa de la persona. ¿Cómo puede ser la finalidad la defensa? Es la persona, la defensa es un medio, no es un fin. Sí, pues hay una... Gravísimo error del artículo 1 de la Constitución del 93, porque en el año 79 hubo pues gente... estaba pues Ernesto Alaiza, Yela Torre, Luis Alberto Sánchez, Mario Polar, es decir, un conjunto de gente que vivía el humanismo jurídico. Correcto. Vayamos, para no salirnos del tema, nuevamente al trabajo que se está haciendo aquí en la Comisión Revisora del Código Civil para las personas con discapacidad. Perfecto. Además de que hay que adecuar esto para que no se entienda que hay incapacidad de ejercicio, sino limitación o restricción al ejercicio de la única capacidad que tenemos, que es inherente al ser humano y que solo se pierde con la muerte. Además, todo esto hay que... Fíjese usted,
hay que adecuar la protección del que tiene limitaciones de acuerdo a esas limitaciones. No se puede poner una regla, los expertos en esta materia. Doctor, ¿y es un tema muy delicado. ¿Las propuestas de las que estamos hablando ya han sido elevadas a la comisión revisora? Las propuestas que usted nos acaba de dar, estas modificaciones, ¿ya las ha alcanzado a la comisión revisora o están en pleno debate actualmente? Me tuvieron la gentileza de invitarme a una sesión. Y ahí expuse lo que les estoy diciendo, y seguramente por esa razón estoy acá. ¿No? Porque comprendieron, gracias a Dios, que este es el tema, que no hay incapaz. Y ahí tenemos que partir. Esto va a sonar algo extraño, exótico. ¿Cómo que no hay incapaces? Señor, son capaces. Lo que pasa es que no pueden ejercer esa capacidad por sí mismos. El concebido, ¿quién lo representa? Sus progenitores. Al que ha perdido totalmente la razón, también tiene representantes. Lo que no puede ejercer su capacidad por sí mismo, otros, sus representantes legales, le ejercitan por él. Pero él no ha perdido su capacidad, sino ¿qué capacidad ejerce? Si no tuviera concebido capacidad, ¿qué capacidad ejercen sus progenitores? Habría la tutoría al menor, ¿no? Claro, y lo mismo, si el que está en un estado vegetal, desconectado ya del conocimiento de los demás, si no tiene capacidad, ¿quiénes lo representan en su ejercicio? En el manejo de sus negocios, de sus actividades en general. Ajá. Doctor, ¿estas son las únicas modificaciones que usted a su criterio aplicaría al código o también cree usted que hay otras más? Mire, mi pequeña y limitada experiencia es en derecho de las personas, en teoría del derecho y en responsabilidad civil. Si me manda usted para otro lado, le diría que sí, hay un artículo aberrante. ¿Y cuál es? El artículo 78 del Código Civil, que se refiere a la persona jurídica, que dice que la persona jurídica no tiene miembros, que son fantasmas. El sujeto de derecho tiene personas humanas. Lo que han querido decir es que una organización de personas, cuando se inscribe en un registro, por esa formalidad, ninguno de los miembros responde por sí mismo de las obligaciones. ¿Quién responde? Las palabritas con que ha sido inscrita. ¿Quién es dueño de esto? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Y qué es la Universidad Mayor de San Marcos? Estas 6 letritas. No son los profesores, las autoridades, los alumnos, los trabajadores. No. Ellos no existen para el artículo 78. El artículo 78 dice, la persona jurídica es distinta de sus miembros. No puede haber sujeto de derecho sin personas. Correcto. ¿No? Eso es aberrante. Correcto. Doctor. ¿No? Y bueno, hay otras cositas por ahí también, pero pocas. El Código General es bueno. Si no, no se estaría conmemorando los 30 años, simplemente habría silencio. Correcto. Pero hay que ayornarlo, ponerlo al día. Así es. Muy amable, doctor.